Hola, ¿qué tal? Soy el arquitecto Rafael Gor y esta videoclase que vamos a ver trata sobre las operaciones formales entre volúmenes. Estas operaciones son herramientas para vincular componentes unitarios y transformarlos en un conjunto o en nuevos componentes formalmente más complejos. Vamos a ver cómo pueden vincularse dos o más volúmenes en la medida de su acercamiento desde la proximidad, pasando por el contacto y llegando al encastre, en cada caso indagando las distintas posibilidades. Este video tiene dos partes y en la primera vamos a abarcar solamente las operaciones de proximidad. Estas operaciones están relacionadas con la geometría y por eso en el diagrama de contenidos de la materia las consideramos en la dimensión geométrica. Si bien conceptualmente vamos a desarrollar las operaciones de forma aislada, en la realidad de un edificio es probable que participen muchos más volúmenes y se combinen las distintas operaciones y sus variantes. Las operaciones formales se abordan desde la geometría, pero en el resultado formal van a participar también la dimensión material y la perceptual. Y hablando de resoluciones formales y su percepción, es importante recordar que los objetos tridimensionales no pueden visualizarse en forma completa desde un punto de vista fijo. Tomando como ejemplo un edificio, como esta capilla de Le Corbusier en Ronchamp, es imposible conocer la forma completa si no nos movemos. Necesariamente vamos a tener que rodearla para ir descubriendo, mediante vistas sucesivas, cómo es su resolución formal. Otra cuestión está relacionada con nuestro campo visual. Sabemos que horizontalmente tiene varios rangos. Para el análisis nos vamos a quedar con el ángulo de 60 grados, que es el que tiene visión binocular y a la vez discrimina los colores. Si decimos que el campo de visión es más o menos fijo, la cantidad de volúmenes que abarca el campo visual depende de la distancia del observador. A medida que nos vamos acercando a un conjunto de volúmenes, los que se ubican en los extremos van quedando fuera de nuestro campo visual. En cualquiera de las instancias, las separaciones o cercanías relativas entre ellos son percibidas por comparación. En esta vista esquemática, el espacio entre B y C se percibe amplio en relación al existente entre A y B. Pero si se lo compara con el existente entre C y D, ya parecerá más estrecho. El punto de vista también modifica la ocupación relativa de los volúmenes en el campo visual, pudiendo llegar al solapamiento visual entre ellos, aunque físicamente estén separados. En este esquema tridimensional se muestran tres volúmenes y entre ellos dos distancias distintas. Desde cada punto de vista, la proximidad de los volúmenes se percibe visualmente distinta a la proximidad física real. Dijimos que las operaciones formales entre volúmenes permiten vincular componentes unitarios. Estas operaciones pueden establecerse en las instancias de la proximidad, del contacto o del encastre. Si bien la referencia inicial es sobre los volúmenes, la forma arquitectónica incluye indisolublemente a la envolvente y al espacio. Es importante tener en cuenta cómo resultan modificadas las formas desde su aspecto de masas, desde el tratamiento superficial y desde la experiencia espacial. Estos tres aspectos, más la propia percepción, actúan simultáneamente. Como dice Ludovico Quaroni,
La forma tridimensional de la arquitectura no es el exterior de un sólido, sino la envoltura cóncava y convexa de un espacio. Y a su vez el espacio no es el vacío, sino el lugar volumétrico en el que se desenvuelve toda una serie de actividades posibles y variadas. La proximidad entre figuras o volúmenes es una primera forma de establecer una relación formal entre elementos. Cuando colgamos cuadros en una pared, nos sentimos impulsados a experimentar con las distancias hasta que las percibimos como correctas. Evaluamos visualmente la distancia a mantener entre ellos, dependiendo de si queremos que se perciban como individualidades o como un grupo. Esas distancias no tienen una medida precisa, ya que dependen de la forma, la proporción, el tamaño o el color de cada cuadro, y también de la pared, que en este caso funciona como el campo que los contiene. Entran en juego los criterios de agrupamiento enunciados en las teorías de la percepción de la Gestalt. De la misma manera, cuando dos edificios están lo suficientemente cerca, percibimos una interacción, una tensión o interdependencia formal entre ellos. Al contrario, si la distancia aumenta, la interrelación va disminuyendo hasta desaparecer totalmente. Al analizar la aproximación entre volúmenes desde la percepción visual, se agregan como variables la distancia de observación y el punto de vista, como ya dijimos antes. Cuando dos edificios están lo suficientemente cerca, además de interactuar visualmente, también se constituyen en límites de un espacio exterior. Un volumen aislado genera alrededor suyo una zona de influencia, un espacio que lo envuelve. Cada plano vertical articula un espacio exterior adyacente. Estos espacios exteriores generados no quedan del todo definidos por contar con pocos límites. Para poder definir un volumen espacial exterior, es necesaria la presencia de más elementos formales. En el caso de la proximidad, el primer sentido de cerramiento aparecerá si los planos verticales superan la altura de nuestra visión. El espacio exterior se genera como una relación entre objetos, se percibe recorriéndolo y se verifica cuando podemos experimentar la sensación de espacialidad, de estar afuera o adentro del mismo. La diferenciación del plano base respecto al resto del campo también colabora para definir el espacio exterior generado. Todo esto se relaciona con lo que dice Tedeschi en referencia a que el espacio, por ser limitado, no puede desprenderse de sus límites ni ignorarlos, y por ser recorrible, no puede separarse tampoco de la presencia de quien lo recorre. Recordemos que el espacio exterior es aquel que por ausencia del límite superior está en contacto directo con la atmósfera. En el caso de la aproximación entre volúmenes, el espacio exterior que empieza a configurarse es abierto y limitado a la vez. Depende de los límites que lo definen. Ahora vamos a ver algunos ejemplos básicos donde las variables de la forma influyen en los espacios exteriores que se configuran con la proximidad de volúmenes. Debemos tener en cuenta cómo los planos de los volúmenes interactúan limitando el espacio. Ese espacio puede ser indiferente ante determinados cambios de proporciones en los volúmenes, o según su dirección, el cambio de proporciones en los volúmenes
puede modificar las proporciones del espacio exterior o generar nuevas tensiones que modifiquen la forma del espacio exterior, que acá lo representamos modificando la forma del plano base. La orientación de los volúmenes también incide en la configuración del espacio exterior, pudiendo resultar en espacios menos definidos. Por supuesto, dependiendo también de la posición de los volúmenes. El repertorio formal también incide. Las formas exteriores convexas aportan más indefinición a los límites del espacio. Por el contrario, los límites cóncavos, ya sean curvos o rectos, tienen mejores condiciones para contener y delimitar un volumen espacial exterior. Antes de ver algunos ejemplos arquitectónicos, podemos citar a Rivera Garat, quien refiriéndose a las operaciones formales plantea que esta estructura que integra los componentes unitarios en un conjunto se reconoce y comprende en los modos de relación y asociación que ellos presentan con sus atributos de forma, tamaño, proporción, materialidad, textura y color. Los volúmenes que percibimos visualmente próximos pueden configurar espacios exteriores muy diferentes, cuyas posibilidades de variedad pueden aumentar si participan más volúmenes o se manipulan otras variables formales. En este caso se genera un patio por la proximidad de 3 volúmenes y además se agrega un pórtico que agrega límites y aumenta la definición del espacio exterior. Con la mayor cercanía de volúmenes, en este caso, se genera un espacio que por sus proporciones y tratamiento de pisos se define como un canal de paso. En este último ejemplo, los volúmenes están tan próximos que apenas permiten una circulación mínima por un espacio estrecho entre ellos. La diferencia de niveles entre los volúmenes desahoga un poco la estrechez del pasillo porque define que uno de los límites laterales sea más bajo y esté por debajo de la altura de la visión. La siguiente bibliografía es la que se consultó para la elaboración de la clase, pero no constituye un material de lectura obligatorio. En la videoclase se incluyen los contenidos mínimos que pretendemos que manejen sobre el tema. La segunda parte de esta videoclase aborda las operaciones basadas en el contacto y en el encastre.